Muy buenas tardes. Hoy exploraremos un fenómeno que es invisible, pero cuyas consecuencias a nivel atómico definen gran parte de la medicina moderna, la radiación ionizante. A diferencia de otras formas de energía, esta tiene la fuerza necesaria para arrancar electrones de los átomos, rompiendo así los enlaces químicos que mantienen la vida. Nuestro objetivo en sí es desglosar todo este proceso, desde el choque inicial con las células, cómo cuantificamos esa energía mediante la dosimetría, hasta las estrategias de protección que nos permiten usar este recurso de forma segura. Para entender todo ello, debemos saber cuáles son los mecanismos de daño al ADN y qué efectos biológicos va a tener. Para comprender la magnitud del riesgo radiológico, es imperativo analizar qué ocurre en la escala nanométrica de la célula, puesto que el daño no va a ser aleatorio, sino que va a ser el resultado de una cascada de eventos físico-químicos que se dividen en dos vías críticas. Tenemos a la acción indirecta y a la acción indirecta. En la acción directa va a producirse cuando el fotón o la partícula ionizante va a colisionar o chocar físicamente con la macromolécula de ADN. Esta interacción es predominante en radiaciones de alta transferencia lineal de energía, como en el caso de las partículas alfa. El resultado suelen ser rupturas de doble cadena, las cuales van a ser extremadamente difíciles de reparar para la célula, derivando frecuentemente en aberraciones cromosómicas. En la acción indirecta, dado que el citoplasma celular es mayoritariamente agua, la probabilidad estadística favorece que la radiación interactúe con las moléculas de agua. A todo este proceso le vamos a conocer como radiólisis, que va a generar especies reactivas de oxígeno, principalmente el radical hidroxilo. Estos radicales libres van a actuar como mediadores químicos que van a viajar y oxidar las bases del ADN. Un dato fundamental es que en radiodiagnóstico este mecanismo va a ser responsable de aproximadamente el 70% del daño total. Como se puede observar en este esquema, vamos a ver que la radiación no es destructiva de una sola forma. En el lado A tenemos al efecto directo, donde la energía ioniza directamente los átomos del ADN, causando así lesiones estructurales inmediatas. Sin embargo, en el lado B presenciamos el efecto indirecto o radiólisis del agua. Dado que en el citoplasma celular es mayoritariamente agua, este mecanismo va a ser estadísticamente el más frecuente en radiodiagnóstico. Aquí la radiación lo que va a hacer es crear radicales libres, como el radical hidroxilo, que van a actuar como intermediarios químicos para dañar el código genético. En resumen, el efecto directo va a ser un golpe físico, mientras que el indirecto es una agresión química producida por la propia descomposición del agua celular. Ahora, una vez que el ADN ha sido agredido, la célula no continúa su división de forma normal, pues se van a activar proteínas sensoras como la P53 que van a inducir al retraso mitótico. Este va a ser un mecanismo de supervivencia. La célula aquí se va a detener en los puntos de control para intentar reparar el daño. Ahora, si la reparación es defectuosa, la célula puede seguir dos caminos: la senescencia, que es dejar de dividirse, o la apoptosis, que es la muerte celular programada. El peligro real va a ocurrir cuando una célula con errores de reparación sobrevive y se replica, lo que constituye al inicio de la carcinogénesis. Como vamos a ver en esta secuencia, ¿no? Cuando la célula intenta reparar el ADN y falla, se va a abrir una vía peligrosa. Acá podemos observar el daño inicial, que es cuando la radiación golpea el ADN y la célula no va a morir, pero va a pegar mal los fragmentos de ADN, quedando como una mutación genética. Esta mutación va a anular el control de división y la célula va a tener luz verde para poder multiplicarse sin parar, lo que lo va a conformar como una célula cancerígena. Y como resultado final, tras años de divisiones, va a ser una masa tumoral. Es por eso que decimos que la radiación puede tener dos finales: o mata a la célula, lo que causa quemaduras, o la transforma, lo que causa cáncer a largo plazo. Por aquí vamos a tener un resumen de lo que acabo de explicar, ¿no? Tenemos a la muerte celular e inestabilidad genómica. Como bien sabemos, la apoptosis va a ser la muerte celular. Ahora, si el daño es masivo e irreparable, la célula se va a autodestruir para que así pueda proteger al organismo de una posible mutación. También tenemos a la catástrofe mitótica, que es cuando la célula va a intentar dividirse, pero como tiene el ADN roto, va a morir durante el proceso de mitosis. Como consecuencia clínica, pues la pérdida masiva de células en un tejido debido a la apoptosis va a generar quemaduras o fallos orgánicos tras dosis altas de radiación. Y por último vamos a ver lo que es la radiosensibilidad, con la ley de Bergonié y Tribondeau.
Es fundamental entender que no todos los tejidos del paciente van a reaccionar igual. Según esta ley, la sensibilidad de un tejido es directamente proporcional a su capacidad reproductiva e inversamente proporcional a su grado de diferenciación. En la práctica clínica, esto explica en sí por qué los tejidos de renovación rápida como la médula ósea, las gónadas y la mucosa intestinal van a presentar efectos agudos ante la radiación, a diferencia del tejido nervioso o muscular que van a ser notablemente radioresistentes debido a su alta especialización y baja tasa de división. Dosificación. La unidad del Sistema Internacional para medir la dosis de radiación es el Gray, donde en sí un Gray es igual a un joule de energía absorbida por kilogramo de tejido. Teniendo en cuenta el Gray, no debemos dejar de lado a lo que es la tasa de decaimiento radiactivo, y este se mide por el becquerel. En sí, un becquerel es un decaimiento por segundo. También tenemos así al curio y al milicurio, que en sí son unidades mayores y estas se utilizan con frecuencia en lo que es el área de la medicina. Hablando de aplicaciones médicas, lo que más se usa es la dosis de radiación absorbida, o también conocida como RAD. Un RAD es igual a 0,01 Gray y este RAD da lugar a la absorción de 0,01 Joule por kilogramo de tejido. En sí, la unidad del Sistema Internacional que mide el daño tisular causado por la radiación es el Sievert, o también conocido como dosis efectiva. Para dosis de radiación van a existir 4 tipos, como son la absorbida, equivalente, efectiva y acumulada. La dosis efectiva es la medida más básica. Esta se refiere a cuánta energía de radiación técnicamente golpea físicamente a un objeto o un tejido. Como se puede ver en la imagen, sería tipo el granizo. También tenemos a la dosis equivalente, que en sí es la dosis absorbida ajustada según el tipo de radiación, pues no todos los rayos van a dañar igual a las células. Luego está la dosis efectiva, que es la dosis que toma en cuenta la sensibilidad de cada órgano. Hay partes del cuerpo que se dañan más fáciles que otras. Y por último está la acumulada, que en sí es la suma total de toda la radiación recibida por una persona a lo largo de un periodo, esto ya sean meses, años o incluso toda la vida. Tenemos tipos de radiografías y a su vez sus dosis promedio. Por ejemplo, la preapical tiene una dosis de 1 a 5 microsieverts y esto en aproximadamente menos de un día de radiación. Luego está la panorámica, que son 10 a 25 microsieverts de entre 2 a 4 días de radiación. Tenemos también a la tomografía, que son 20 a 600 microsieverts, y esto entre una semana a varios meses. Y por último, la cefalométrica, o también conocida como leteral, que su dosis promedio es entre 5 a 10 microsieverts, entre 1 a 2 días de radiación. También tenemos las herramientas de medición. Para una buena selección de esta herramienta, se depende de 3 factores. Por ejemplo, el tipo de radiación, ya sea alfa, beta, gamma o neutrones, el nivel de sensibilidad requerido y si es que esta herramienta nos ayuda a ver los datos en tiempo real o en tiempo acumulado. Por ejemplo, tenemos al contador Geiger-Müller, quien detecta y mide la radiación ionizante, los rayos alfa, beta y los gamma. También tenemos al contador de centellos, que mide la radiación a través de destellos de luz, llamados centellos, de ahí es su nombre. También tenemos la cámara de ionización, que mide con precisión la dosis de radiación y los niveles de exposición. Y por último tenemos al dosímetro termoluminiscente, que en sí este registra la exposición acumulada a la radiación a lo largo del tiempo. Por último, vamos a tener algunos ejemplos, como son la radiografía del tórax. Esta nos va a dar 0,1 microsieverts. Luego está la radiación solar, que son 2,4 microsieverts. Luego la tomografía computarizada, que son 10 microsieverts. Y por último, la radioterapia, que es aquella que se utiliza para el cáncer, que son 1000 microsieverts, o convertido ya en sí a un sievert. Y ahora, llegando a la clasificación de efectos y aplicaciones clínicas de los efectos biológicos de la radiación, vamos a proceder a ver este esquema prácticamente.
Ya, primero tenemos que entender que cuando una célula es irradiada, esa va a buscar ionizarse. Como podemos ver aquí en la célula, esta célula ha sido irradiada, pero va a tener dos comportamientos. Una en donde no haya tenido interacción como tal y una donde sí va a haber una ionización. En esta ionización va a tener tres vías prácticamente, donde la célula va a quedar de forma normal, o sea, no haya tenido ninguna repercusión, o haya dos también vías, haya dos vías donde sea una muerte celular y otra de reparación. En la muerte celular es que haya ya un daño muy drástico y la célula por sí misma ya haga apoptosis o busque autodestruirse para evitar daños posteriores. Por ejemplo, aquí podemos ver que puede haber daños en tejidos vitales como un síndrome cerebral, un síndrome en médula, o un síndrome gastrointestinal que vendría a ser un conjunto de ya prácticamente de daños. Ah, y por otro lado también, como dije, va a buscar una reparación prácticamente, donde esta célula va a tener tres vías también, donde esta célula busque repararse de forma correcta y llegue a la normalidad prácticamente, o busque una reparación errónea, o también busque clones cancerígenos. Si es que busca clones cancerígenos, este se va a convertir posteriormente en cáncer, en efectos tardíos prácticamente. Y por otro lado, si es que esta reparación es errónea, y más que todo en células germinales, va a terminar en desórdenes hereditarios. Y eso prácticamente va a ser perjudicial. Por otro lado, entramos a lo que son los efectos deterministas o no estocásticos. Estos efectos deterministas son daños producidos por la radiación que aparecen cuando se supera una dosis de umbral. Mientras mayor sea la dosis, mayor será la gravedad del daño. Prácticamente me estoy diciendo que va a haber una dosis de umbral. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que si sobrepasamos esa dosis, va a empezar los efectos. Pero mientras tanto no superamos esa dosis, podemos estar tranquilos con la dosis permitida. Eso se va a caracterizar porque va a tener unos cuadros de radiopatías agudos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a poder identificarlos en un determinado tiempo. Aquí tenemos unas dosis, la cual por el tiempo de exposición se van a clasificar en, por ejemplo, aproximadamente 2 sieverts. Son un poquito más de lo que se toman en los tratamientos de radioterapia para el cáncer, por ejemplo. Estos van a tener unos efectos leves, lo que son como náuseas, cefaleas, vómitos, etcétera. Mientras tanto, va subiendo los 3 sieverts, por ejemplo. Pero esto cabe recalcar que debe ser un tiempo determinado de exposición. En ese caso ya baja a horas o a días. En ese caso ya va a tener repercusión como el síndrome de radiación, la fatiga, pérdida de apetito, infecciones, etcétera. De las 4 cibers que se va a dar en pocas semanas, ya va a haber un daño tisular, se puede decir, como acá un daño grave en mucosa intestinal y en tejido de médula ósea. Podemos ir hasta abajo, hasta superar los 10 cibers dentro de 2 semanas, que va a conllevar un daño irreversible en el tracto intestinal y posteriormente la muerte. Ya cuando se llega al máximo o a lo más elevado que es el 50 cibers, va a haber un daño en el sistema nervioso central y va a haber una pérdida de la conciencia y muerte rápida, prácticamente. Como dije, algunos de sus efectos son agudos, como lo que puede ser un eritema por radiación. Por ejemplo, podemos ver estos cuadros que son rápidamente identificables y se pueden prácticamente acudir, ¿no? Por ejemplo, las cataratas también que se va a componer de un tejido cicatrizal y también se puede acudir. O por otro lado, una radiotoxemia, que prácticamente son las células que están produciendo apoptosis para evitar multiplicarse erróneamente. Por otro lado, tenemos los efectos estocásticos o probabilísticos. Los efectos estocásticos son efectos producidos por la radiación que no tienen dosis de umbral. La probabilidad de que ocurran aumenta con la dosis, pero no la gravedad. Eso quiere decir que, por ejemplo, no hay umbral de dosis. O sea, podemos tener una mayor exposición menores efectos. O también podemos tener poca radiación, pero tener también efectos. Entonces es jugando a la probabilidad prácticamente. Además que es acumulativo, o sea que si poco a poco acumulamos la radiación, podemos tener efectos secundarios. Por otro lado, tenemos lo que son los efectos que son prácticamente muy latentes, como el cáncer, lo que es. El cáncer a la primera no lo vamos a ver, no tenemos sospechas de que tenemos, por ejemplo. Y es por eso que este cuadro es prácticamente silencioso. Y también podemos tener la mutación genética por lesión tumoral en el cuello. Y si es en caso de células germinales, bueno, en el hijo va a tener repercusión como una mutación genética. Yo puse aquí la polidactilia, pero pueden ser varias más, prácticamente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.